Hola, estamos aquí con Juan Pablo Rego, músico, ecólogo, un hombre integral, y te queríamos preguntar, ¿cómo crees que es la conciencia ecológica en Chile? Si es que hay más conciencia en ciertas localidades o regiones, y qué conciencia alcanza a tener el centralismo respecto a lo ecológico. Bueno, yo diría que la conciencia ecológica en Chile es escasa y eso es el resultado neto de un sistema entero que no ha visto todavía la luz en el tema ecológico, ¿no? Y lo que sucede es que la gente desarrolla conciencia parcialmente ecológica o ambiental enfrentando proyectos destructivos, pero que no es realmente lo que necesitamos de fondo, digamos. O sea, de fondo necesitamos, no solamente en Chile, en todos los países del mundo, una cultura ecológica, o sea, entender realmente de qué se trata cuando estamos hablando de la ecología y las relaciones ecológicas y los ecosistemas, y más allá de eso, lo que es la biosfera, porque al final los ecosistemas no existen, es una unidad analítica que nosotros inventamos para estudiar ciertas cosas, pero al final, si tú ves bien, los ecosistemas están todos interrelacionados entre ellos y el último macro ecosistema es la biosfera, y más encima la biosfera está muy interrelacionada con un astro que está a 150 millones de kilómetros de distancia, que es el Sol. Entonces, esa visión más macro y más profundamente sistémica, simplemente en las sociedades del mundo, no solamente en Chile, ese es el problema que tenemos en el planeta entero, no está siendo cultivada, no está siendo alimentada por el establishment, por los estados, por las naciones. Y en gran medida eso ocurre porque se ve que si la gente tuviera realmente cultura ecológica, o es una especie de paranoia, eso le podría poner una cortapisa al famoso desarrollo, te fijas, al crecimiento económico. O sea, yo creo que hay un tema político no perverso, más bien medio inconsciente e ignorante, te fijas, que está impidiendo que realmente tengamos cultura ecológica. O sea, a mí me asombra de repente que la gente no sepa de dónde viene el aire, de dónde viene el agua, de dónde vienen los alimentos, de dónde puede venir la calidad de vida. O sea, es muy fácil descubrir nuestra interrelación con el medio si tú te tapas las narices y la boca 3 minutos y te estás ahogando, digamos. Entonces es muy curioso este bloqueo que hay, esta separatidad entre nosotros y el resto de la biosfera. O sea, es un fenómeno netamente sociocultural y vuelvo a decirlo, un poquitito generado o producido, no quiero decir deliberadamente, perversamente, en forma conspiratorial, no quiero decir que es así, pero hay una especie de traba que tiene que ver con todo el tema económico y el tema del crecimiento económico y del desarrollo. ¿Habría algún país o algún lugar modelo educativo para una sociedad ecológica hoy en día en el mundo? A nivel de país, nación, yo diría que no. Desgraciadamente yo diría que no. Pero sí hay maestros, o sea, en términos, hay comunidades. O sea, yo creo que una de las formas de hacernos más sabios en temas de cultura ecológica es, uno, un diálogo con la naturaleza directo, aunque no tenga palabras la naturaleza, es obvio, ¿no? Pero te enseña en forma analógica muchas cosas que uno necesita saber, pero para eso tú tienes que buscar esa experiencia, o sea, tienes que hacer inmersión en la naturaleza, ir a las playas, a las montañas, a lugares ojalá lo más prístinos posible, y ojalá varios días. Algo que ayuda mucho, ponte tú, es el ayuno. Cuando uno ayuna se pone hipersensible, hiperreceptivo, hiperatractivo de alguna manera te estás, una metáfora, pero tragando el entorno, lo estás ingresando a tu ser de otra manera. El ayuno, por eso que los indígenas siempre han usado el ayuno como parte de sus ciclos rituales. Pero está entonces esa gran maestra, y lo digo muy en serio, que es la Pachamama, que es algo que es muy bueno que la gente sepa, que tú siempre puedes recurrir a la Madre Tierra. Y no es un cliché,
es así, y sobre todo si lo haces ceremoniosamente, como te decía, sistemáticamente, cuidadosamente, siguiendo métodos además que los inventaron hace mucho tiempo los pueblos arraigados. Tú sabes que, por ejemplo, en los indígenas de las praderas norteamericanas, el rito de pasaje más importante consistía en algo muy simple: irse prácticamente desnudo, en ayuna, ciertamente, y probablemente con abstinencia sexual, que lo podemos hablar, que es muy interesante, es un tema energético, no es un tema moral, nada que ver con el catolicismo. Bueno, pero tenías que irte entonces a la naturaleza, el bosque o el acantilado, un lugar lejos de donde estaba instalado el grupo humano, digamos, y pasarte varios días, en el fondo, en un estado de contemplación. Y no hay que idealizar nada, la naturaleza es tan dura como dulce y suave. O sea, cuando tú estás 4 o 5 días en la naturaleza, no todo es rosas, rosas, rosas y pura belleza. Si te toca la experiencia, vas a ver como un zorro caza una liebre, los chillidos de agonía de la liebre, y quizás vas a ver un derrumbe que puede afectar un montón de seres que ni los ves, hormigas, colonias de algo. O sea, la vida es vida y muerte, y es putrefacción y perfume de orquídea. O sea, es todo eso, y todo eso es la lección. O sea, que la vida tiene todas esas variables y esas directrices. O sea, la madre tierra, la naturaleza, si tú sabes escucharla, que es lo que hacen los indígenas, bueno, te puede enseñar, de hecho, todo. Contemplar un árbol, que es un ser alucinante, estructuralmente ya es totalmente alucinante, como las ramas enormes que se extienden de un roble no se quiebran de repente con un viento excesivo, un tifón, pero en general se mantienen con vientos feroces. Estructuralmente eso es alucinante. Después tú miras y ese ser te está dando alimento, te está dando proteínas, glúcidos, lípidos, dependiendo, frutas, albedo, una cantidad de servicios ambientales increíbles, no se calienta y no emite, no tiene emisiones deleterias de ningún tipo, y no te está tirando efluentes líquidos deleterios de ningún tipo, al contrario. O sea, un árbol es pura sinergia, es puro beneficio. Pero este hecho, te digo, de que no se caliente, es súper interesante. Que el árbol te fabrique un montón de cosas y que te entregue un montón de funciones sin calentarse y sin emitir nada, debería ser una tremenda lección para nosotros. Y deberíamos preguntarnos cómo lo está haciendo y fijarnos en la fotosíntesis, tantas cosas que podríamos imitar de los árboles. Lo mismo de los microorganismos. Hablemos de nanotecnología. No hay nada que las bacterias no puedan hacer. Y de hecho no estaríamos aquí sin el oxígeno, el nitrógeno, etc. Todo lo que nos han provisto las bacterias. Queremos aprender nanotecnologías benéficas, ecológicas, miremos a las bacterias. O sea, ahí tenemos un mundo de sabiduría que esta cultura no mira. Y el segundo mundo de sabiduría y de enseñanza ecológica son las comunidades indígenas. Tampoco hay que idealizar. En el pasado y presente hay indígenas que también se han autodestruido porque han tenido el mismo punto ciego que nosotros respecto del tema ecológico. Mira, los mayas, incluso tan idealizados, colapsaron ecológicamente, terminaron antropófagos. Los antiguos habitantes de Isla de Pascua, lo mismo, destruyeron todos sus bosques para levantar moáis y terminaron muriéndose de hambre, y también antropófagos. Entonces, no hay que idealizar, pero hay indígenas arraigados, extremadamente sabios, arraigados, ya lo dice, totalmente arraigados en la realidad biosférica, con un respeto increíble, con paradigmas totalmente biocéntricos. Yo te decía, el indígena amazónico, cuando la antropología convencional occidental les pregunta cómo se les ocurrió mezclar Banisteriopsis capi, ayahuasca o yagé, con Psychotria viridis, chacruna, estas dos plantas, para crear este alcaloide potenciado. Te fijas que además el sistema digestivo humano tiene una enzima, la monoaminoxidasa, que destruye la dimetiltriptamina, que es el alcaloide de la chacruna o la Psychotria viridis. Tú te puedes comer un plato de ensalada de hojas de chacruna y no te va a hacer nada, porque esta enzima lo neutraliza el alcaloide. Sin embargo, la ayahuasca tiene un inhibidor de la monoaminoxidasa que permite que actúe el alcaloide de la otra planta y se produce este alcaloide potencial. Entonces, tú le preguntas al indígena, oye, ¿hiciste prueba y error de las 40.000 especies de plantas que te rodean para llegar a esta fórmula con estas dos plantas en una ollita de greda con un poquito de agua y una ceremonia, y has logrado un alcaloide que ni la Bayer se le hubiera ocurrido nunca jamás? El indígena, ¿qué contesta? No, las plantas nos dicen.